Aquí una vez más, con saludos muy cálidos y un Maite Irorú a todos los oyentes de Panorama de Noticias de Buenos Aires, de Domingo de Cuentos de Nueva York y también a quienes escuchen este espacio literario en otro momento y a través de otros medios como Facebook, mi página web o mi flamante nuevo canal de YouTube. Soy Teresa Méndez Faith y nuevamente llego hasta ustedes desde Bedford, Massachusetts, con un nuevo relato de la producción narrativa de mi Paraguay natal, Xeretamí, Paraguay. El texto escogido para hoy se titula Rostro en la ventana y es de José A. Monín, integrante de la generación más joven de escritores que serán incorporados a la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya y distinguido recientemente como invitado especial de la revista 30.000 veces Mujeres, Poemas y Prosas, con la publicación de 2 poemas en prosa suyos en la edición de octubre de 2020. Rostro en la ventana es uno de 6 relatos suyos incluidos en la antología 17º, Sueños y Pensamientos, obra que reúne diversos textos breves, relatos, poesía y teatro, de 17 autores paraguayos jóvenes, la mayoría nacidos después de 1980. Narrado en primera persona, Rostro en la ventana cuenta una experiencia extraña, fantasmagórica y algo terrorífica, desde la perspectiva de un narrador protagonista y testigo, sucedida una noche y madrugada de mucho calor. Como la lectura de este relato me hizo acordar de un par de experiencias similares que yo había experimentado cuando niña, ambas en pleno verano y calor sofocante en nuestra tierra colorada, una vez cuando vivíamos en Barrio Obrero y otra cuando desde San Pedro del Paraná íbamos a San Solano a casa de los abuelos. Decidí pedirle a su autor que nos hable un poco de la génesis de este relato. Le pedí a José que comparta con nosotros el cómo, cuándo, dónde nació Rostro en la ventana. Y aquí van sus respuestas textuales. El origen data de mi propia experiencia. Resulta ser que una noche de calor, el barrio entero sufría la baja tensión. Eso obligaba a salir afuera. Entrando la madrugada, sentí hambre, y en ese lapso me vinieron los recuerdos. Esto creo que fue un sábado, hace unos 6 o 7 años. Y en este relato pude escribir exactamente lo que viví esa madrugada. Fin de esta cita. Sentí curiosidad por la elección del título, del por qué Rostro en la ventana y no algún otro. Y nuevamente lo cito tal como me respondió. Bueno, porque en realidad vi unos ojos blancos entre las rendijas de la ventana de balancín. No es algo paranormal. Me refiero que vi un rostro negro mezclándose con la noche. En otras palabras, el rostro de un hombre negro. En lo personal, estoy seguro que fue un esclavo que murió ahí. No sé si quería ser mi amigo o quería asustarme. Lo vi muy bien y tenía los rasgos de un hombre africano. Como sabrán, en esa época de la historia de la invasión de la Triple Alianza, se comercializaba a los negros como esclavos. Fin de la cita. En fin, pienso que con estos comentarios y del propio autor ya están bien preparados para escuchar y disfrutar del relato de José Monín, Rostro en la ventana, en el audio número 2 que sigue.
Y aquí va el relato de José Monín, titulado Rostro en la ventana. El calor era insoportable. Nadie podía estar quieto. El viento pasaba en cámara lenta, con pocas cuerdas para saciar nuestros cuerpos. El aire acondicionado dejó de funcionar, transmitiendo al ventilador su desgracia. Con las puertas y ventanas abiertas, en la oscuridad, la luna dibujaba los mismos pensamientos que anidaban en mi cabeza. El sudor caliente caía por mi rostro y espalda. Eran las 2 de la madrugada. Todo se volvía sumamente extraño. El pulso cruzaba todos los límites de mi cuerpo. El hambre no pudo faltar. Corté en pequeñas rodajas un diente de ajo. Puse a hervir agua en una pequeña olla. Arroz era lo único que había en la cocina. Al ruido que hacía, la gata vino a acariciar mis pies y mientras maullaba, saltó sobre la mesada. La toqué y fue a posarse en la ventana de balancín. Me observaba incansable. Afuera no era tan oscuro, ya que la luna alumbraba con todo su esplendor. Había baja tensión. Algunos barrios no tenían energía eléctrica. Fui a mi pieza. Desde esa ventana miré hacia el fondo. Las plantas mecían sus hojas. A lo lejos se escuchaba el bullicio de las personas acompañadas de las músicas potentes, alegrando sus corazones. Ignoré todo eso. Volteé para volver a la cocina. Sentí una escalofriante presencia detrás de mí. El sudor era bastante fresco. La piel se erizaba como nunca. La gata me observaba y maullaba. Me paré entre la cocina y mi pieza. Me quedé paralizado por unos buenos segundos. Prendí la luz del baño. La luz fue un poco más fuerte. La gata dejó de mirarme. Se acomodaba para seguir con su descanso. Volví sobre la cocina y la ollita estaba por explotar. Tiré el arroz en ella. La revolvía lentamente pensando en ese instante de terror. Sin darme cuenta, la gata estaba acariciando nuevamente mis pies. La ignoré. Se volvió a subir a la ventana y al mirarla pude ver a un hombre negro llamando la atención de manera muy clara. Miró dentro de la cocina y desapareció. Sin dudarlo, corrí hasta la otra ventana para ver dónde se escondería, pero jamás lo vi pasar. Un soplo, creo que a propósito, golpeó mi oreja derecha. Grité en silencio. Tomé una gran bocanada de aire para calmar el temblor en mi cuerpo. La gata miraba en la misma dirección donde ese hombre había desaparecido. Por un momento, el silencio se hizo eterno. El uso de razón, las preguntas y respuestas ya no eran necesarias. Tranqué la puerta. Al mismo tiempo fue brutalmente golpeada. Nadie en la casa escuchó. Esperaba la reacción de todos. Nadie se levantó. Llevé un poco de arroz a la boca. No sentía que estaba salado. Una moto pasó a gran velocidad. Alguien se acercaba. Era mi madre con su bastón. La gata maulló una sola vez. Los cubiertos fueron arrojados al suelo. Me paré tras la puerta para escuchar
más cosas, pero ningún movimiento hubo. Nadie entró al baño. Ignorando todo eso, conecté el auricular al celular para ver una película romántica. Sin darme cuenta, rayaba el alba sobre mis hombros. Sentí una gota de sudor. Me levanté de una y la gata dormía tranquilamente. Los cubiertos se encontraban en sus lugares. Lo más extraño y llamativo era que el bastón de mi madre estaba en el tacho de basura bajo la mesada. Fin del relato. Y aquí van datos biobibliográficos para José A. Monín. Esta información proviene del manuscrito en preparación para la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, a publicarse, si Dios quiere, antes de fin de año. José A. Monín nació en Asunción en 1984. Poeta y narrador. Miembro de la Sociedad de Escritores del Paraguay y de la Cámara Internacional de Escritores y Artistas, con sede en Barcelona, España, José Monín ha publicado 6 libros hasta la fecha. La batalla por los reinos, 2008, novela. Raíces de amor, 2010, poemario. Crónicas de mi sangre, 2018, cuentos. Emblemas de mi alma, 2018, poemario. El rescate de las prisiones, 2019, novela. Y Tu poema entre las sombras, 2020, poemario. Tiene además poemas y cuentos incluidos en libros colectivos y antologías literarias nacionales y extranjeras, tales como Cuentos y poemas alrededor del sol, 17º, Sueños y pensamientos, Arte y cultura, 30.000 veces mujeres, poemas y prosas, El idioma del amor y La mentalidad después de la pandemia.